Yoga. Paramhansa Yogananda. 1. Contenido. ¿Qué es Kriya Yoga? El significado del Kriya Yoga para la edad moderna. Kriya, el acercamiento científico a la religión. La religión basada no en forma sino en la energía Kriya como una herramienta para la evolución mundial. Aum, de Paramhansa Yogananda, Susurros de la Eternidad, edición de 1949, lección de la técnica de Aum, se pronuncia Aum. Introducción. El mudra, para la técnica de Aum. La técnica de Aum. Los sonidos interiores. ¿Quién puede oír el Aum? Duración de la práctica. Los resultados de practicar Aum. Cómo mantener inspiradora la práctica de Aum Aum Samadhi. Técnicas de preparación al Kriya Yoga. Técnicas respiratorias. Doble de respiración con tensión y relajación. Técnica doble de respiración con tensión y relajación. Respiración medida. Técnica de la respiración medida. Respiración alternada. Técnica de la respiración alternada. Kapalabhati Pranayama, respiración de fuego. Técnica de Kapalabhati Pranayama. Respiración diafragmática. Técnica de la respiración diafragmática. Respiración yógica completa. Técnica de la respiración yógica completa. Variación de la respiración yógica completa. Técnica de la variación de la respiración yógica completa. Hong, Sau en la espina. Técnica del Hong, Sau. Navi Kriya. Técnica del Navi Kriya. Mahamudra. 2. Técnicas para magnetizar la columna. Técnica de Kriya. La respiración de Kriya, o técnica de Kriya, preparándonos para hacer Kriya. Puntos importantes. Mahamudra. Técnica del Mahamudra. Técnicas para magnetizar la columna. Técnica de Kriya. La respiración de Kriya, o técnica de Kriya, preparándonos para hacer Kriya. Puntos importantes. Jyoti Mudra. Técnica del Jyoti Mudra. Posición de las manos en Jyoti Mudra. Puntos para recordar. Cómo introducir Kriya en tu meditación sadhana para los nuevos Kriyavanes. Revisión de la técnica de Kriya. Citas sobre Kriya Yoga. Kriya propiamente. Preparación. Sonidos de Kriya y las corrientes. La respiración completa de Kriya. Resumen de la técnica de Kriya propiamente. Puntos a recordar cuando se practica Kriya. Citas sobre Kriya Yoga. Jyoti Mudra. Historia. La técnica del Jyoti Mudra. Práctica del Jyoti Mudra. Citas en Kriya Yoga. La técnica de Kriya Yoga. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas sobre el Mahamudra. Postura. Los sonidos de Kriya. El número de Kriyas que debemos hacer. Contar los Kriyas. Las corrientes en la columna. 3. La práctica de la meditación después de Kriya. Agitación después de Kriya. Preparación para la práctica de Kriya. Postura. Los sonidos de Kriya. Cuando no hacer Kriya. Jyoti Mudra. La columna astral, el ojo espiritual. Los chakras. Aum. Kundalini. Preguntas generales sobre Kriya. Discipulado y Kriya. Practicar técnicas de otros caminos. Cantar Aum en los chakras. La técnica de los Kriyas altos. 4. ¿Qué es Kriya Yoga? Paramhansa Yogananda trajo el Kriya Yoga a Occidente en 1920. Dijo que trajo esta ciencia para enseñar a la gente cómo alcanzar la unión con Dios. En la autobiografía de un yogi, Yogananda dice que Cristo practicó Kriya Yoga, o una técnica similar, y que se lo enseñó a sus discípulos más cercanos. Esta técnica sagrada de Kriya lleva consigo las bendiciones de los maestros realizados de este sendero, Jesucristo, Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yuktesvar, y Paramhansa Yogananda. Almas de esta estatura espiritual solo vienen raramente al mundo, y como representantes directos de Dios, son enviados para elevar a la humanidad. Yogananda se ha referido a este camino como una nueva bendición, y a la técnica de Kriya como la ruta en avión hacia Dios. El Kriya Yoga es una técnica de pranayama, o control de energía. Se practica durante la meditación y es la práctica espiritual más avanzada de los discípulos de Paramhansa Yogananda. En el sendero, una autobiografía espiritual, Swami Kriyananda comparte con nosotros las siguientes apreciaciones. De todas las técnicas del yoga, Kriya Yoga es la más eficaz, según Paramhansa Yogananda y su línea de gurús, porque es la más central y directa en su aplicación. Esta fue la técnica, dijo, que fue enseñada en los tiempos antiguos por el Señor Krishna a Arjuna. En el Bhagavad Gita, se indica que Krishna dio esta técnica a la humanidad en una encarnación muy anterior a aquella en que se la enseñó a Arjuna. De todas las técnicas de yoga, Kriya es con bastante probabilidad la más antigua. El despertar espiritual tiene lugar cuando toda nuestra energía se dirige hacia arriba, al ojo espiritual. El Kriya Yoga dirige la energía a lo largo de la columna y neutraliza gradualmente los remolinos de chitta, mente. Al mismo tiempo fortalece los nervios de la columna y el cerebro para recibir corrientes cósmicas de energía y conciencia. Yogananda declaró que el Kriya es la ciencia suprema del yoga. El significado del Kriya Yoga para la edad moderna tomado de una charla de Swami Kriyananda. Dios contesta las oraciones de la humanidad. Esto significa que Él también contesta nuestras oraciones, enviando un maestro al mundo según los tipos de necesidades que las personas tienen y según el tipo de oración que han realizado. Esto explica el rayo de conciencia especial que entra de vez en cuando en el mundo desde la divinidad para tender la mano y bendecir a las personas de una era particular con el tipo de ayuda que necesitan. El maestro dijo que los americanos, particularmente, querían una técnica.
Dijo también que la ciencia de Kriya Yoga y las otras técnicas fueron raídas por el Occidente en respuesta a esa petición de una técnica. Babaji dijo que sentía el anhelo de que este tipo de enseñanza le inundara desde América. 5. Lo que pasó históricamente fue que con la llegada de la ciencia moderna, la religión, que está basada en la creencia, comenzó a retroceder despacio pero inexorablemente. La ciencia estaba demostrando cosas, y la gente empezó a darse cuenta de que la creencia no siempre es una prueba de la realidad. Creíamos que el mundo era plano, y descubrimos que no era cierto. De hecho, tengo una edición de la Biblia de 1925 que afirma que el mundo tiene 5017 años. Es bastante específica e incluso dice que el mundo se creó el 9 de septiembre a las 9 de la mañana. La idea de que la Tierra es el centro del universo era fácil de sostener con tal de que pensásemos que el universo era pequeño. Algunas personas postulaban que las estrellas eran pequeños agujeros en una cortina que colgaba entre el cielo y la Tierra. De acuerdo con esta idea, las estrellas eran la luz celestial que brilla a través de estos agujeros. Ha habido otras ideas fantásticas sobre las estrellas tomándolas como lámparas que se balancean en un gran cuenco invertido. Este tipo de creencia fue mantenida al pensar que el mundo era plano y de tamaño reducido. Hay una historia maravillosa al respecto sobre la vida del científico y filósofo William James. Estaba dando una conferencia sobre la naturaleza del universo. Una mujer mayor de Arkansas se le acercó al final y le dijo, «Señor James, usted no debe hablar de este modo, que la Tierra es una pelota de barro que gira en el espacio. Todos ustedes están equivocados». «¿Qué quiere decir, equivocado?», le preguntó él. «Bien, el mundo no es redondo, y no está en espacio. Es solo suciedad en la espalda de una tortuga gigante». «Bien, ¿en dónde está de pie la tortuga?», le preguntó él. «Está de pie en la espalda de otra tortuga». «Bien, ¿en dónde está de pie la tortuga?», le preguntó de nuevo. «Es inútil, señor James. Existen siempre tortugas hacia abajo. Nuestra visión del universo se ha expandido. La ciencia ha demostrado continuamente que muchas de nuestras creencias con mayor fundamento no son verdaderas. Cuando Darwin sugirió que teníamos un antepasado que era mono, este casi fue el toque de muerte a la clásica ortodoxia de la religión. A nosotros nos enseñaron desde el principio en nuestra religión que el hombre, por lo menos, no era como los animales. De hecho, todavía los teólogos creen que la diferencia entre el hombre y los animales no es solo que el hombre sea un animal racional, sino que el hombre tiene alma y los animales no. Pero incluso aquello que pudiera sugerir que somos únicos es posible encontrarlo entre los animales de una u otra manera. Tomemos el lenguaje por ejemplo. Los animales pueden hablar, pueden no tener un vocabulario tan extenso como el nuestro, pero tienen una manera de comunicarse extraordinaria. Hay muchas cosas de las que conversan entre ellos. Existen también muchos datos sobre la nobleza de los animales. Por ejemplo, una amiga mía de Rumanía salía de casa un día con su perro pastor alemán. En el barrio había suelto un perro rabioso, y empezó a correr hacia ella. El pastor alemán supo que el perro estaba rabioso, y supo que era una 6. Amenaza para su dueña. Para protegerla, se puso delante y el perro rabioso lo mordió a él en lugar de su dueña. Esto se toma como algo noble. Hemos visto ese tipo de comportamiento numerosas veces entre los animales. En cuanto a la inteligencia, los animales pueden ser sorprendentemente conscientes. No se puede decir que los animales no tengan alma a menos que se elimine cualquier posible razón para afirmar que nosotros la tenemos. No hay ninguna manera por la que realmente se pueda probar o demostrar con satisfacción racional que el hombre tenga alma, y que los animales no la tienen. Una y otra vez vemos cómo la ciencia hace retroceder la religión, arrinconándola hasta prácticamente hacerla caer en el proceso. El enfoque global de la ciencia ha sido someter a prueba todo cuanto cree y demostrar si es verdad o no, buscando tantos datos como sea posible para asegurarse de su exactitud. Recuerda que cuando la ciencia apareció en escena, fue en la época de los teólogos escolásticos. Ellos sostenían toda clase de temas abstrusos. Uno de los más ridículos era cuántos ángeles podrían bailar en la cabeza de un alfiler. Hubo igualmente muchos otros asuntos obscuros, ninguno de ellos comprobable, pero se perdió mucho tiempo en este tipo de debates. Entonces llegó la edad de la ciencia. Los científicos dijeron que realmente no se puede demostrar cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler, o si los ángeles bailan en absoluto, e incluso si existen tales cosas como ángeles. Podemos demostrar unas pocas cosas. Básicamente tenemos que reducir esas pruebas a 3 aspectos de la realidad: la masa, el peso y el movimiento. Es una manera bastante pedestre de acercarse a algo: la masa, el peso y el movimiento. Esto no tiene nada que ver con la belleza, la inspiración, la esperanza, o la posibilidad de vida después de la muerte. Pero por lo menos ofrecieron la esperanza de que hubiera cosas que eran probables. Mirad lo que han podido erigir en base a esas pequeñas simples preguntas. En cada paso demuestran y prueban si esto es verdad, y a continuación en base a esa prueba, siguen para demostrar algo más. Mirad el universo que han desplegado ante nosotros con estas 3 preguntas simples: su inmensidad, los billones y billones de años luz que lo separan. Existen 100.000 millones de galaxias.
En esta galaxia hay probablemente 100.000 millones de estrellas. Es increíble lo inmenso que es el universo que han desplegado para nosotros. Pero lo maravilloso es que nos han llevado a los límites medibles de la masa, el peso y el movimiento y han empezado a sugerir realidades que son demasiado sutiles como para ser pesadas u observadas solo con instrumentos. De hecho, la ciencia realmente nos ha llevado al umbral de la religión, de la verdadera religión, la religión de la experiencia en oposición a la religión institucional y del dogma. Así vemos que la ciencia se acercó a la realidad a través de preguntas bastante pedestres, pero siempre hay algo en el corazón de las personas que anhela más. Como John Keats escribió en su poema, había un arco iris una vez en el cielo. Ahora está en el catálogo de cosas comunes. Hay una cierta desilusión al ver que el arco iris no es más que gotas de agua en la posición correcta. Queremos sentir que hay algún significado en todo ello, que quizá el arco iris es Dios que habla con nosotros. En cualquier caso, queremos sentir que hay cosas tales como la belleza, y que no se trata 7. Solo de pequeños impulsos nerviosos en el cerebro que la mente define como tales. Queremos sentir que allí está el corazón y por supuesto, sabemos que esto es así. Pero a lo largo del camino de este descubrimiento, las personas empiezan a desear conocer un aspecto de la verdad que sea más sutil y que también pueda demostrarse. De este modo fuimos preparados para la ciencia del yoga que dice, no creas simplemente, practica, experimenta, demuéstrate a ti mismo por tu propia experiencia si es verdad o no. Kriya, el acercamiento científico a la religión. Era el momento en el proceso evolutivo de la sociedad para que la divinidad enviase nuevas percepciones a la humanidad, para que el Kriya Yoga fuese redescubierto. Era también el momento de devolver la religión a su sitio, y mostrar que puede haber una ciencia de la religión. De hecho, esto es lo que ha sucedido. Las personas no querían dejar su religión, y al mismo tiempo no querían creer en falsas ideas y engañarse. Querían creer en algo que fuese verdad. Incluso entre muchas personas religiosas se planteaba una duda honrada que dice, bien, yo creo que hay algo en la religión, pero no lo sé, no lo he experimentado. Ahora usted, como ministro, me dice que no debo intentar entender, que lo averiguaré todo cuando me muera. Pero ¿cuántas personas han regresado del cielo para decirnos lo que hicieron? Es una propuesta dudosa. Lo que nosotros queremos, y lo que la gente está queriendo cada vez más, es traer los dos acercamientos a la realidad, la ciencia y la religión al mismo campo. Esta no es una oración que la gente haya pedido conscientemente, ellos no sabían realmente lo que querían. Pero había un anhelo, un pesar profundo porque la religión en la que ellos querían creer era incapaz de responder a sus preguntas como la ciencia lo hacía. Es una pena que no pueda, pensaron. Si pudiera. Como se ve, la gente estaba orando en este sentido, y era una oración más sincera que si hubieran dicho, Padre Celestial, por favor envíanos una técnica, que no podían saber siquiera que existe. Había ese anhelo por una religión con más fundamento, firme y experimental. Debido a esto la divinidad envió estas enseñanzas de yoga a Occidente. También había llegado la hora en la evolución de la conciencia, ya que estas corrientes normalmente ocurren simultáneamente, y encajan. Existe un momento particular en la historia para que algo pase. Pasa por una variedad de razones que convergen en el mismo punto. El maestro hizo un comentario interesante al respecto en la autobiografía de un yogi. Habla sobre el modo maravilloso en que el tiempo se las arregla para que muchas cosas sucedan a la vez en el momento adecuado. Ahora estamos en la era en la que la humanidad está empezando a darse cuenta de la existencia de la energía. Estamos empezando a entender que la materia es energía, y que todo lo que nosotros vemos son simplemente diferentes vibraciones de energía. Con este acercamiento empezamos también a necesitar un tipo de religión más sutil, una religión de la energía, una religión en la que traemos a escena este nuevo entendiendo de la energía y lo usamos para nuestro crecimiento espiritual. Ya no es suficiente hacer tan solo ceremonias y repetir fórmulas variadas para hacer propicio a alguien allí en las nubes. La visión típica cristiana del cielo es de una corte feudal con el rey en la cima, a continuación una especie de jerarquía de ángeles, y quizá los santos debajo abanicándolos. Finalmente debajo de ellos está la población general, algunos a un lado, otros al otro, dependiendo de en qué dirección sean acaudillados. Esta visión está presente de una manera u otra en 8. Todas las religiones, ya que evolucionaron en una edad en la que el hombre estaba absolutamente convencido de que la materia era la última realidad. La gente tiene una gran variedad de ideas oscuras sobre los reinos celestiales. Leí una descripción interesante de alguien que decía que lo había visto realmente. Decía que hay un lugar donde van los seguidores ortodoxos, fanáticos. Puesto que son buenos, van a un lugar de relativa luz, pero en realidad están en una especie de infierno, porque todo su pensamiento se centra en los pecadores que no lo fueron. Con su propia energía, crean a estos seres que son vomitados por llamas de luz desde abajo. Estos pecadores están llorando constantemente, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Las personas virtuosas contestan, para siempre. Para siempre. Creen que ellos están en el cielo, pero ¿qué clase de cielo es este donde se está condenando a las personas para siempre? Si esto es o no fantasioso no es la cuestión.
La cuestión es que nosotros hemos tenido una idea muy jerárquica del cielo, muy fija, y de estructura casi material. Ahora estamos llegando a ver que la realidad es muy, muy diferente. Cuando pensamos en la descripción que da el maestro de la visión divina como centro en todo, circunferencia en ninguna parte, llegamos a un concepto diferente de lo que trata realmente la religión. Dios no está allá arriba, está aquí mismo. No solo está aquí, sino que está dentro de ti y de todos los demás. De hecho, Él no tiene forma en absoluto. Es la conciencia infinita que ha asumido todas estas formas individuales. Todos ellos expresan uno u otro de sus potenciales, pero Él está más allá de todos esos potenciales. Hoy las personas leen el Bhagavad Gita y se emocionan con él, pero me pregunto si sus mentes no se hubieran quedado completamente atónitas si lo hubieran leído en las épocas medievales pensando en toda su inmensidad. Las personas han alcanzado un punto en que han empezado a ver la realidad de modo diferente. Para nosotros es fácil entender que no hay realidades físicas últimas como las que percibimos con los sentidos. El color no es realmente color, es una vibración. El sonido no es sonido, es una vibración que se puede dividir en varios componentes electrónicos esotéricos y componentes que se pueden recrear para hacerlos sonar exactamente como el original. Supongamos que pudiéramos regresar 100 años atrás. Imaginad la reacción de las personas si les mostrásemos un vídeo o cintas de audio, diciéndoles que pueden producir imágenes o sonidos. Si insistieras en esto, probablemente te encerrarían. Estaría totalmente más allá de su comprensión. Ahora lo damos por sentado ya que hemos llegado a una época donde comenzamos a comprender el mundo en términos de energía. Incluso la música moderna que oímos hoy no tiene mucha estructura, simplemente es un flujo de energía. En el campo de la medicina, leemos que los jóvenes doctores están siendo enseñados mucho más en términos de energía que simplemente en términos de sustancias para curar u operaciones para eliminar tejidos. Están hablando en los términos en que los yogis siempre han hablado, energía. Aumentando suficientemente el flujo de energía, se puede sanar realmente a la gente. La gente está empezando a tener mucha más fe en la posibilidad de que alguien poniendo sus manos en ellos pueda curarlos. Lo que hace 100 años parecían milagros, está empezando a pertenecer al reino de la creencia popular, pues se puede ver su razón. Estamos empezando a comprender que realmente no son milagros en absoluto, son algo poco común, pero que de hecho puede explicarse en términos de la ley natural. 9. La religión basada no en forma sino en la energía. Estamos llegando a una nueva era, y en esta nueva era se necesita un acercamiento más sutil a religión que el simple culto formal. Los ritos, los formalismos externos, ya no son válidos. Hubo un tiempo en que la gente deseaba ver a obispos en grandes y sueltas túnicas, pero ahora verdaderamente esto no puede importarle menos. Quieren llegar a la esencia de la religión, quieren llegar a su espíritu. Viniendo a ella desde otro ángulo, vemos el valor del acercamiento del yoga, que nos dice que si somos capaces de comprender el flujo de energía en nuestro cuerpo, podemos ofrecer esa energía hacia arriba. Vemos que la gente es más consciente de que Dios no puede ser como un rey sentado en su trono que se siente halagado si creemos en él y nos condena si no lo hacemos así. Comienza a hacerse imposible pensar en estos términos, porque nos damos cuenta de que quien quiera que haya creado este espectáculo, tiene que estar hasta tal punto más allá de un simple ser humano, que verdaderamente no puede importarle, en términos egoicos, si pensamos en él o no. Es absurdo pensar que alguien que puede producir cientos de billones de estrellas y galaxias pueda ser halagado por nuestra atención. Vemos que a él no le preocupa ser complacido, que si, por ejemplo, se le ocurre que tu hijo tenga ojos azules, te dará su gracia. Tiene que ser que tú hagas algo con tu energía para ponerte en sintonía con esa gracia. Cuando estés en sintonía, entonces podrá entrar dentro de ti. Ahora esto tiene un sentido tan claro porque no podemos seguir pensando en términos antropomórficos. Nos damos cuenta de que es una cuestión de hacer algo por nosotros mismos, de ofrecer nuestra energía a lo alto y sintonizarnos con esas energías más elevadas. Existe otro aspecto. Hace unos siglos la gente creía que la Tierra era el centro del universo. En este momento comprendemos que no existe ningún centro, en ningún lugar. O en cualquier caso es totalmente imperceptible por ninguno de nuestros medios. Eso fue una novedad durante algún tiempo, y la gente estuvo muy interesada en ello. Ahora comenzamos a pensar que quizá no existe un centro externo, pero que al mismo tiempo, hay un centro dentro de nosotros. Esto es cierto porque todo cuanto podamos entender del universo tiene que comenzar en nuestro interior. Podemos expandir nuestra comprensión interna para englobar cuanto podamos sobre las estrellas, el plan general de las cosas y así sucesivamente. Es decir, todo comienza dentro de nosotros. Si esto es cierto, entonces lo que tenemos que hacer es, no desarrollar las cosas externas, sino desarrollar nuestra conciencia interior. Cuanto más nos perfeccionemos, tanto más perfectamente entenderemos todo lo demás. Si verdaderamente somos el centro de todo, debemos comenzar en el centro y desplazarnos desde allí hacia todo aquello que deseemos percibir, comprender, lograr. Regresamos de nuevo a la necesidad del yoga, la ciencia de la autorrealización opuesta a la ciencia de la manipulación del mundo externo.
Así que por muchas y variadas razones, y desde toda clase de direcciones distintas, llegamos a la conclusión de que este es el momento del yoga. Más específicamente es el momento del Kriya Yoga, que es la ciencia que conseguir todo aquello que desees lograr. Si miras a los buenos atletas o bailarines, invariablemente los mejores son aquellos que están centrados en sí mismos, aquellos que están absolutamente tranquilos y dominan cualquier situación. 10. Por eso, de todos los yogas, Kriya Yoga es el yoga por excelencia. Es por esto por lo que el maestro dijo que Kriya Yoga es la más alta técnica en el camino de Raja Yoga, que a su vez es la más central de las diferentes prácticas de yoga. Raja Yoga te lleva al estado de éxtasis, de superconciencia, a aquel estado que las demás prácticas tratan de alcanzar. Es una era en la que la humanidad comenzará a comprender cada vez más profundamente que la realidad fundamental subyacente a toda apariencia es energía. Hay otras realidades detrás de esta conciencia, espíritu y otras, pero la realidad que está justo debajo de lo que vemos es energía. Si comenzamos ahí, seremos capaces de transformar nuestras vidas y las vidas de muchas otras personas. Recuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial me acerqué un día al maestro y le dije, ¿qué cartas más maravillosas estamos recibiendo de la gente de Alemania? Alemania, hay tanta devoción. No bombas. Kriya Yoga es lo que puede cambiar realmente el mundo, porque lleva a la gente desde perspectivas muy diferentes a una comprensión central desde la que puede florecer una nueva era, y florecerá. Es una técnica muy, muy importante. Sé que la gente dirá, sí, pero ¿qué esperanza hay para 3 billones de personas de practicar Kriya? Ninguna, probablemente, pero las cosas no son así. Tú sabes que la mayoría de las personas anula a los demás. Yendo en todas direcciones nunca ocurre nada. La mayoría. En cualquier momento dado de la historia, muy poca gente es realmente seria respecto a lo que está haciendo y pone su energía en una dirección. Cuando tienes un número de personas yendo seriamente en una dirección, tienes una nueva corriente en la historia. Cambió completamente el mundo occidental. Buda, con solo unos pocos discípulos, más que Jesús, pero también un puñado comparado con la población, cambió todo Oriente. Kriya como una herramienta para la evolución mundial. Esas cosas la esencia de la religión comenzará con el individuo, con su propia experiencia de la verdad. Comenzará en su propio centro, en su columna. Irradiará desde allí y desde ese cambio vendrá todo cambio que pueda tener lugar en el mundo exterior. Esta conciencia encontrará instintivamente su camino en cada campo del esfuerzo humano. Cambiará la forma en que nos acercamos a las artes, la política, el gobierno y la ciencia. Cambiará las prácticas comerciales y la forma de vida de la gente en comunidad. Sé lo que estoy diciendo, sé que esto es verdad. 11. Todos nosotros debemos hacer nuestra aportación para provocar esos cambios, pero no en un sentido de celo mesiánico. Porque lo que estamos haciendo es ir hacia el interior y cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos irradiar hacia afuera, desde nuestro centro, auténtico gozo y amor. Cuanto más vivamos así, tantas más otras personas entenderán, practicarán estas enseñanzas y cambiarán ellas mismas. Lo que tenemos que hacer es ofrecerles verdades que les inspiren, no verdades que sigan por temor al infierno y otra clase de miedos. Inspirarles para que lo quieran, porque es básicamente lo que quieren y satisfarán sus necesidades con gozo, amor y paz. Kriya Yoga es la técnica dada al hombre por la divinidad en respuesta a sus plegarias de satisfacer los anhelos más profundos de su alma, saber quién y qué somos realmente. Aum, de Paramhansa Yogananda, Susurros de la Eternidad, edición de 1949. ¿De dónde viene este sordo fragor, cuando el monótono resonar de la materia se adormece?
Aum rompe estruendoso en costas de dicha, toda la tierra, todo el cielo, todo se estremece. Todos los lazos que aprisionan la carne se rompen. Estallan vibraciones, caen meteoros. El corazón bullicioso y la respiración ostentosa. No causarán más la muerte del yogi, toda la naturaleza yace en suave penumbra. En lo alto se ve tenue luz de estrellas, los sueños subconscientes se adormecen. Entonces es cuando se escucha la marcha de la Om. Ahora se deja oír el zumbido del aberrojo, se escucha el bebé Aum entonado su canción. La llamada de la flauta de Krishna es dulce, es el momento de encuentro con el dios del agua. Ahora, el dios del fuego canta. Aum, 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 daña su arpa. Ahora suena el dios del prana, repican maravillosas vivas campanas ascended por el árbol de la vida. Escuchad la sinfonía cósmica. De la Om, surge el sordo fragor. De la Om la llamada de la luz dispersa la oscuridad. De la Om la música de las esferas. De la Om se rasga la bruma de la naturaleza, todas las cosas de la tierra y el cielo declaran, Aum. Aum. En todas partes resuena. Lección de la técnica de Aum, se pronuncia Aum. Patanjali habla de Dios. Real que se oye en meditación. Aum es la palabra creativa, el sonido del motor vibratorio. Incluso los principiantes de yoga oyen. 12. Internamente el sonido maravilloso de Aum. Al recibir este aliento espiritual de gozo, el devoto tiene la seguridad de que está realmente en contacto con los reinos divinos. Paramhansa Yogananda. Autobiografía de un yogi, edición de 1946. Introducción. Dios es esencialmente uno, espíritu puro, siempre existente, siempre consciente, siempre nueva gloria. Cuando una parte de su conciencia se transforma en creación, dice el Génesis, el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este movimiento del espíritu de Dios es la vibración creativa infinita. Una parte de su conciencia vibró desde su centro de paz absoluta. Este movimiento del Espíritu de Dios es la vibración creativa infinita. Una parte de su conciencia vibró desde su centro de paz absoluta y produjo la apariencia del universo manifestado, tal como un océano parece en la superficie ser un infinito de olas convulsivas, en vez de un vasto e inmutable cuerpo de agua. Este gran movimiento hacia afuera del Espíritu en la creación, produjo un sonido. En el Evangelio de San Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Dios. Este verbo o vibración es el amén en el libro del Apocalipsis, el aum de los yogis hinduistas, el aunavar de los antiguos zoroastras. El verbo o aum no solo viene de Dios, es Dios. Es la propia conciencia de Dios en movimiento vibratorio, manifestando, sosteniendo y al fin disolviendo toda la creación. A través de la técnica de Aum podemos sintonizarnos directamente con este sonido sagrado, tal como se manifiesta en nuestros propios cuerpos y después en el universo entero. A través de la meditación en Aum, podemos volver gradualmente sobre nuestros pasos desde el exterior, la creación manifestada, al espíritu inmanifestado y volver a fundirnos en la unidad con Dios. Aum es el puente entre la conciencia humana y la conciencia cósmica. Preparación para practicar Aum. Como en todas las técnicas de meditación, recomendamos que precedas tu práctica de Aum de los ejercicios de energetización. A continuación haz algunos pranayamas, ejercicios de respiración y calma y centra tu mente practicando la técnica de Jong Su durante unos minutos, hasta que sientas quietud interior. El mudra, para la técnica de Aum. Un mudra es una posición pensada para incrementar la conciencia de la energía en el cuerpo y estimular su flujo ascendente para meditar. El mudra de la técnica de Aum consiste en cerrar los oídos ligeramente presionando el trago, la orejera, que está directamente sobre la apertura del oído, hacia adentro con los 2 pulgares. Los dedos meñiques descansan muy ligeramente. Este es un ejemplo de síntesis de voz en español. ¿Le gusta? Ligeramente en los extremos exteriores de cada párpado cerrado. Los demás dedos descansan en la frente apuntando hacia adentro, hacia el entrecejo. Esto ayuda a dirigir la energía hacia el ojo espiritual, donde se percibe Aum. 13. Para ayudarte a mantener el mudra de Aum cómodamente, puedes usar una tabla de Aum, un reclinatorio o una mesa pequeña.
Las tablas de Aum pueden adquirirse a través de cualquier iglesia de Ananda o enviando un impreso de pedido. Para comenzar la práctica, siéntate derecho con la espalda separada del respaldo de la silla y coloca los brazos en la tabla de Aum paralelos al suelo. Lleva las manos a la cabeza, colocándolas en el mudra. No presiones los dedos con fuerza en esta posición. Presiónalos solo lo suficiente para cerrar los oídos a los sonidos exteriores. Debe ser una posición cómoda. No debe haber tensión en las manos, brazos, espalda o cuello. Sería recomendable que un ministro de Ananda comprobara que tu tabla de Aum y tu posición son adecuadas. La técnica puede hacerse a continuación sin mudra y tabla de Aum usando auriculares, tapones para los oídos o algodón, pero es muy importante al comenzar cada práctica, sentarse al menos unos minutos con la tabla de Aum y las manos en la posición adecuada. Comprobarás que el mudra tiene gran poder para estimular el flujo de energía ascendente y enfocarla en el ojo espiritual. La técnica de Aum. Una vez adoptado el mudra, hay 3 partes que constituyen realmente la técnica de Aum. 1. Mira profundamente al entrecejo con los ojos cerrados. Respira con naturalidad. 2. En esta posición canta mentalmente Aum, Aum, Aum continuamente, sin mover la boca ni la lengua. El canto mental no coincide ni sigue el flujo de la respiración o el ritmo cardíaco, debe ser un ritmo natural que te ayude a permanecer concentrado y retirar tu conciencia. 3. Presta atención a los sonidos interiores en el oído derecho. El mantra, diksha, o iniciación, se da siempre en el oído derecho. Si oyes sonidos en el oído izquierdo, disfrútalos allí un momento, después gradualmente intenta oírlos en el oído derecho. De las 3 partes de la técnica de Aum, la más importante es escuchar los sonidos interiores. El canto mental de Aum debería llegar a ser automático y la mayor parte de tu concentración estar en lo que escuchas. Si oyes más de un sonido, concéntrate en el más fuerte. Los sonidos interiores. Los sonidos del cuerpo físico. Cuando prestes atención a los sonidos interiores en la técnica de Aum, al principio puedes oír sonidos del cuerpo físico, como el latido del corazón, la circulación sanguínea y la respiración. También puedes oír un sonido eléctrico muy agudo. Es el sonido de la energía eléctrica del cuerpo astral. Si oyes estos sonidos, concéntrate en ellos hasta que comiencen a desvanecerse en el fondo. Escucharlos te ayudará gradualmente a hacerte más sensible a los sutiles sonidos astrales. Los sonidos de los chakras. A medida que tu mente se calme e interioriz, comenzarás a escuchar los sonidos sutiles de los chakras individuales. Cada uno de los chakras tiene su vibración. 14. Chakra. Opuesto a la garganta, en el centro cervical o Visuddha chakra, hay un sonido como de viento entre árboles u olas. El sonido de Aum en el ojo espiritual, el Aina chakra, y su polo negativo, la médula oblongata, hay un sonido como una sinfonía de los sonidos de todos los chakras. Este es el sonido de Aum. Es un sonido muy bello y absorbente. Puede comenzar suave, pero después llega a ser bastante fuerte. Cuando se oye perfectamente es como un sonido muy fuerte del rumor del interna, que es una facultad intuitiva. Mientras que el oído exterior oye solo vibraciones por encima de los hercios. Tienes una buena audición, el oído interior percibe todo sonido y toda vibración. Una persona sorda incluso puede oírlo porque no está distraída por sonidos. Duración de la práctica. La técnica de días, incluso a medida que aumente tu disfrute de la técnica. Una vez a la semana, o durante una meditación más larga, practica Aum durante tanto tiempo como te sea cómodo. En ese caso puedes comenzar la práctica utilizando la tabla de Aum y el mudra. Usar la tabla en el tapones. Los resultados profundiza comienzas a perder la identificación con el pequeño cuerpo, con el pequeño ser. Comienzas a sentirte omnipresente en tu cuerpo y te das cuenta de que no eres en absoluto una personalidad, no simplemente una persona, sino mucho, mucho más.
Con la práctica profunda comienzas a oír aún más allá de tu cuerpo y a sentirte uno con él en toda la creación. Tu conciencia comienza a disolverse en el sonido y te das cuenta de que tú eres Aum. Extendiéndote como una gran vela en todas las direcciones hasta el infinito, te das cuenta de que estás presente tanto en las galaxias más distantes como aquí en la Tierra, no hay diferencia. Te das cuenta de que tu cuerpo y tu ego no son reales sino en unión con Dios. Este es uno de los estados de Samadhi, unión total con Aum. ¿Cómo mantener inspiradora la práctica de Aum? 1. Comienza con una oración antes de comenzar tu práctica de Aum. Ora profundamente a la Madre Divina y a los maestros para que te guíen y bendigan con la gracia de llegar a sintonizarte con el sonido cósmico. Pídeles que te bauticen con la vibración sagrada de Aum. Permanece en la vibración de Aum con reverencia. Siente que la Madre Divina está hablando contigo y que estás comulgando con ella. Kriyananda. 2. Canta Aum en los chakras. Cantar Aum en cada chakra te ayudará a interiorizar tu conciencia antes de comenzar la técnica de Aum. Primero toma conciencia de la situación de cada chakra. Al mismo tiempo mantén la mirada hacia arriba, en el entrecejo y canta Aum interiormente o en voz alta, sin usar notas, concentrándote en cada chakra. 16. Comienza en el centro coxígeo, continuando con los centros sacral, lumbar, dorsal y cervical, la médula y el entrecejo. Canta una o dos veces en cada chakra despacio, yendo hacia arriba y después hacia abajo por la columna. También puedes cantar Aum en cada chakra utilizando las diferentes notas musicales recomendadas. Puedes tocar las notas en un armonium o un pequeño teclado mientras cantas las notas en voz alta. Repítelas cada vez más bajo y finalmente mentalmente. También puedes cantar el coro de olas de Aum, con las notas musicales que usamos en la ceremonia de sintonía supraconsciente, visualizando el sonido de Aum que se propaga hacia el infinito. Para la situación de los chakras, las notas de Aum en cada chakra y el coro de olas de Aum, ver el gráfico de los chakras. 3. Sintonízate con Aum en momentos de silencio. El mejor momento para percibir los sonidos interiores es cuando existe silencio y tranquilidad. Intenta oír Aum como lo primero que hagas por la mañana y lo último que hagas por la noche, o en mitad de la noche. También cuando estés interiormente en silencio, como después de practicar Hong, Sau, después de hacer posturas de yoga o durante un día de silencio o retiro, entonces el sonido de Aum puede percibirse más fácilmente. Intenta también oír Aum cuando estés al aire libre, en la naturaleza, junto al mar, caminando por el bosque, o simplemente en un lugar silencioso. En una ocasión, después de la meditación en su retiro del desierto, Yogananda dijo a los discípulos que estaban presentes, este es el reino de Aum. Escuchad, no es suficiente con oír Aum. Debéis sumergiros en ese sonido interior. Es la Madre Divina. Aum Kali, Aum Kali. Escuchad, oh, qué bello es. Aum Kali, Aum Kali, Aum Kali. La esencia de la autorrealización. Palabras de Yogananda, citadas por Kriyananda. 4. Canta o escucha los cantos de Yogananda y Kriyananda que se refieren al Aum, el canto de Aum de los cantos cósmicos de Yogananda y el rugido de Aum del Festival de la Luz de Kriyananda. Afirma la verdad de estos cantos, que tú eres Aum, omnipresente. Más elevados de sintonía con Aum. Que puedes mejorar en el sonido de Aum durante tiempo sin tener un contacto real con él. Practícalo con dedicación y lealtad porque es lo más importante que puedes hacer. Después de la práctica, sientes la fuerza de los minutos posteriores al ejercicio, técnicas de meditación. Después de la práctica, convierte en el maravilloso sentimiento que llega del contacto con Dios a través de esta técnica. Yogananda explicó que la Biblia se refiere a Aum como el confortador. Después de la práctica, disuelve tu pequeño ser, preocupaciones, temores, ataduras en la gozosa experiencia de Aum. Permite que la vibración de Aum te cure y conforte. Entonces intenta ver la luz del ojo espiritual, un campo azul circundado por un anillo dorado con una estrella plateada de 5 puntas en el centro. Después de escuchar el sonido de Aum puede ser más fácil percibir la luz interior. Después de la práctica es también un buen momento para enviar las vibraciones curativas de Aum a quienes las necesiten. Experimentar a Dios como sonido es comulgar con el Espíritu Santo.
Santo, la vibración cósmica. Cuando estás inmerso en Aum, nada puede tocarte. Aum eleva la mente por encima de las ilusiones de la existencia humana, a los cielos puros de conciencia divina. La esencia de la autorrealización. Palabras de Yogananda, citadas por Kriyananda. Cuando oigas los sonidos interiores empieza a concentrarte más y más profundamente. Concentrándote en estos sonidos, gradualmente descubres su fuente en Aum. A medida que escuches más profundamente, verás que tu cuerpo se disuelve en el gran sonido de Aum. Entonces sentirás que te expandes más allá del cuerpo y verás que el sonido de Aum envuelve gradualmente el mundo a tu alrededor y te expande al infinito. Sabrás que tú eres ese sonido y te sentirás uno con toda la creación. Kriyananda, citas de Yogananda sobre el Aum. Pero el que conforta, el Espíritu Santo, quien el Padre os enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y las traerá a vuestro recuerdo, todo lo que os he dicho. San Juan 2:26 de la tarde. Estas palabras bíblicas se refieren a la triple naturaleza de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Sat, Tat, Aum, en las escrituras hindúes. Dios Padre es el absoluto, inmanifestado, existente más allá de la vibración creadora. Dios Hijo es la conciencia crística, Brahma Okutasta Chaitanya, existente en la creación vibratoria. Esta conciencia crística es el unigénito, el único reflejo del increado infinito. Su manifestación exterior, o testimonio, es Aum o Espíritu Santo, el divino poder invisible, creador, que estructura toda la creación a través de la vibración. Aum, el bendito consolador, se oye en la meditación y revela al devoto la suprema verdad. Paramhansa Yogananda, autobiografía de un yogi ed. 1946. He leído que la Trinidad cristiana es lo mismo que la Trinidad hindú de Brahma, Vishnu y Shiva, observó un estudiante de religiones comparadas. Es cierto. 18. No, contestó Paramhansa Yogananda. Brahma, Vishnu y Shiva personifican los tres aspectos del Om, la vibración que crea, preserva y destruye el universo. Brahma es el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor. Aunque se pronuncie Om, es más correcto escribirlo con 3 letras, Aum. La primera letra, la A, representa la vibración creativa. La segunda, la U, representa la vibración preservadora. Y la tercera, la M, la vibración de la destrucción, que vuelve a disolver el universo creado en el silencio infinito. Tradicionalmente el Om se canta 3 veces, para recordar sus 3 aspectos. El primero se canta en un tono agudo, el segundo un poco más bajo y el tercero en tono grave. Corresponden a las diferentes tonalidades de las 3 vibraciones del sonido cósmico. Brahma, la vibración creativa, es un sonido agudo. Vishnu, la vibración preservadora, tiene un tono más bajo. Y Shiva, la vibración que lo disuelve todo, es un sonido grave y profundo. La Trinidad hindú que equivale a la Trinidad cristiana se denomina Aum, Tat, Sat. Aum es el espíritu. Santo, Tat, el Kutasta Chaitanya, o conciencia de Cristo, y Sat, el aspecto de Padre de Dios, el espíritu que se halla más allá de la vibración. Sat significa existencia. Swami Shankaracharya la definió como Sachidananda, término que he traducido como existencia, eterna, conciencia, eterna, siempre renovado gozo, eterno. Aum Samadhi. Cuando se interioriza la mente, dijo Paramhansa Yogananda, y se retira de su identificación con el mundo y con el cuerpo, la luz interior penetra en un foco claro y estable. Los sonidos interiores se convierten en una absorción total. Aum llena el cerebro, su vibración desciende por la espina dorsal, estallando abre la puerta de los sentimientos del corazón, entonces fluye dentro del cuerpo. El cuerpo entero vibra con el sonido del Aum. Gradualmente, con una meditación más profunda, la conciencia se expande con este sonido, moviéndose más allá de los confines del cuerpo, abrazando la vastedad de la infinita vibración. Te darás cuenta de tu unidad con toda la existencia como Aum, la vibración cósmica. Este estado es conocido como Aum Samadhi, o unión con Dios como sonido cósmico. Aum es ese aspecto de la Trinidad cristiana que se conoce como Espíritu Santo, o Palabra de Dios. Todavía por una meditación más profunda, uno percibe en el cuerpo físico, por debajo de la vibración del Aum, la calma vibrante de la conciencia crística, la reflexión de la creación del espíritu inmutable más allá de la creación. En la tradición espiritual antigua, la conciencia crística se toma como el Hijo. Justo por eso, entre los seres humanos, el Hijo es el reflejo del Padre, por tanto la conciencia de Cristo, en sánscrito llamado Krishna, o Kutasta Chaitanya, refleja en todas las cosas la conciencia de Dios, el Padre, más allá de toda la creación. 19.
Por medio de una meditación incluso más profunda, uno expande su conciencia de la conciencia crística más allá de los límites del cuerpo para percibir finalmente su unidad con la conciencia crística, que sirve de base al universo manifestado. Por una meditación todavía más profunda, uno va más allá de la creación y une su conciencia con la del Padre, Satchidananda, el vasto océano del espíritu. En estos progresivos estadios de realización se descubren en orden inverso los tres aspectos de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús fue llamado Cristo. La mayoría de la gente no se da cuenta que Cristo no es el nombre que se le dio al nacer. Fue un título que significa el ungido de Dios, o elegido por Dios. Del mismo modo, Krishna en la India fue realmente Jadava el Krishna, o Krishna, como es escrito algunas veces para mostrar que el significado es el mismo. Jesús fue un maestro. Él alcanzó la conciencia crística. Cualquiera que alcance este estado de conciencia puede justificadamente ser llamado también Cristo, porque ha disuelto su ego en la conciencia infinita. Aum, el Espíritu Santo, también es tomado en las antiguas tradiciones como madre, porque él representa el aspecto femenino de Dios. La Iglesia Católica Romana enseña que uno debe ir a través de la madre para alcanzar a Cristo. Para ellos, por supuesto, madre significa María, la madre de Jesús. Con todo, la verdad está ahí, con un significado mucho más profundo de lo que generalmente se acepta de ella. Para alcanzar la conciencia crística, debes unir primero tu conciencia con el Aum, la vibración cósmica. Realización significa la realización de que tu verdadero yo no es tu ego, sino Dios, el vasto océano del espíritu que manifiesta por un momento la pequeña ola de conciencia que ahora ves como tú mismo. La esencia de la autorrealización. Palabras de Paramhansa Yogananda, tomadas por Kriyananda 20. 21. Técnicas de preparación al Kriya Yoga. La práctica regular de estas técnicas es necesaria para estar completamente preparado para tu iniciación en Kriya Yoga. Kriya funciona directamente con la energía de la espina dorsal. Paramhansa dijo incluso que la columna de la mayor parte de la gente está espiritualmente paralizada porque no hay un flujo fuerte de energía en ella. A través del estudio y práctica de estas técnicas preparatorias puedes empezar a experimentar el flujo sutil de la energía en la columna. Kriya Yoga te llevará al siguiente nivel de tu desarrollo espiritual. Te capacitará para atraer el poder espiritual divino bajo tu control consciente para el bienestar físico, para desarrollar una guía intuitiva, para resolver problemas prácticos y por último para la auto-realización. Técnicas respiratorias. Practica una de estas técnicas antes de cada meditación de la mañana y de la tarde. Doble de respiración con tensión y relajación. Esta técnica de respiración doble te ayudará a incrementar el flujo de energía en el cuerpo. Técnica doble de respiración con tensión y relajación. Círculo relleno: inhala a través de las fosas nasales, una inspiración corta, a continuación una inspiración larga. Después exhala a través de la boca y nariz simultáneamente, una expiración corta y otra larga. El paso siguiente es que después de la inhalación y mientras mantienes la respiración, tensas todo el cuerpo hasta que vibre. Relaja el cuerpo con la exhalación. Repite de 3 a 6 veces. Respiración medida. Técnica de la respiración medida. Círculo relleno: inhala lentamente por la nariz contando hasta 8, 10, 11, 12 o el número que te sea cómodo. Mantén la respiración durante el mismo tiempo, enfocando la atención en el ojo espiritual. A continuación exhala lentamente la misma cantidad e inmediatamente comienza a inhalar de nuevo. Ponte un ritmo para respirar lentamente, contrayendo la garganta ligeramente para dejar entrar el aire muy gradualmente. Aumenta la duración de cada respiración según tu capacidad. Practica de 6 a 12 veces. Respiración alternada. Este ejercicio de respiración se usa con intención de aumentar tu conciencia espiritual interior y para ayudar a equilibrar y armonizar las dos corrientes de la columna, conocidas como Pran y Apan. Técnica de la respiración alternada. 22. Círculo relleno: cierra la fosa nasal derecha inhalando por la izquierda contando hasta 8. Mantén la respiración contando mentalmente hasta 8. Cierra la fosa izquierda y exhala por el lado derecho contando 8. Una ligera constricción de la garganta, como para hacer un sonido suave durante la respiración, ayudará a incrementar la conciencia del movimiento correspondiente de energía en la columna. Repite 6 veces. La posición correcta de los dedos durante esta técnica de respiración es cerrar la fosa derecha con el pulgar de la mano derecha y la fosa izquierda con el anular y meñique. Kapalabhati Pranayama, respiración de fuego. Este ejercicio de respiración no solo es bueno para fortalecer el diafragma, sino también para subir la energía por la columna hasta el cerebro. Técnica de Kapalabhati Pranayama. Círculo relleno: contrae hacia adentro el diafragma acentuadamente, forzando el aire hacia afuera a través de las fosas en ataques rápidos de 12-24 veces, menos al principio y después más según te vayas acostumbrando. Deja que la inhalación tenga lugar automáticamente, todo tu esfuerzo deberá utilizarse en la exhalación. Debes realizar cada respiración en un minuto aproximadamente. Repite 2 o 3 ciclos. Respiración diafragmática. Para respirar correctamente, uno debería comenzar por el diafragma, la membrana que separa los pulmones de la cavidad visceral.
El diafragma actúa con un movimiento hacia abajo que hace que los pulmones se expandan, creando una presión más negativa dentro de los pulmones que fuera del cuerpo. Así, el aire es arrastrado al interior de los pulmones. El movimiento hacia abajo del diafragma fuerza al estómago un poco hacia afuera. Si tu estómago no se expande cuando inhalas, no estás respirando diafragmáticamente. Sin una respiración correcta, es imposible una buena salud. La respiración correcta es esencial para la práctica del Kriya Yoga. Son muchas las causas que ocasionan un movimiento diafragmático incorrecto. Una es una postura pobre. Cuando una persona se encorva hacia adelante habitualmente, no puede respirar diafragmáticamente. Otra causa es la tensión mental. Cuando el estómago se mantiene siempre tenso, la respiración diafragmática es imposible. Con la respiración diafragmática, esta tensión puede superarse gradualmente. Técnica de la respiración diafragmática. Círculo relleno. Una de las mejores formas de aprender a respirar diafragmáticamente es tumbarse de espaldas, en savasana, mirando cómo el ombligo sube y baja con la respiración. Cuando el cuerpo está perfectamente relajado, como cuando se duerme, la respiración diafragmática se produce naturalmente, sin esfuerzo. 23. Respiración yógica completa. La expansión diafragmática es solamente la primera parte del proceso completo de respiración natural que procede de la llamada respiración yógica completa. El siguiente paso es el movimiento hacia afuera de las costillas flotantes. El tercer paso es la expansión de los pulmones para incluir la parte superior del pecho. La respiración yógica completa es un buen ejercicio para llenar el cuerpo de energía, particularmente cuando se está ayunando. Además, la práctica de la respiración deliberada, lenta y profunda varias veces al día, acostumbrará a los pulmones gradualmente a tener hábitos correctos de respiración. Esto no significa que la respiración correcta deba ser lenta y profunda. Pero esta práctica de respiración profunda, con el tiempo relaja cualquier restricción muscular alrededor del diafragma, a los lados, y en la parte superior del pecho, permitiendo que la respiración fluya libre y naturalmente en todo momento. Es muy importante relajar la parte superior del cuerpo y realizar la respiración completa usando el diafragma, para la preparación del Kriya Yoga y para la práctica del mismo Kriya Yoga. Técnica de la respiración yógica completa. Círculo relleno. Un buen sistema para aprender la respiración yógica completa es inclinarse hacia adelante y exhalar a través de la boca o la nariz, o ambas, expulsando todo el aire de los pulmones. Después comenzar a inhalar a medida que nos incorporamos lentamente, dirigiendo las manos a lo largo de tu cuerpo hasta llegar a la cintura, extendiendo los codos a los lados hacia afuera del pecho y a continuación extender los brazos por encima del cuerpo. Estirarse hacia arriba tomando todo el aire posible. Exhalar e inclinarse hacia adelante, repitiendo los movimientos en orden inverso. Círculo relleno puede ser de ayuda para respirar más profundamente que comiences inclinándote hacia adelante, con los brazos colgando sin fuerza delante de ti. Exhala. A continuación inhala primero con el diafragma, sintiendo que el movimiento hacia abajo de esta membrana, al empujar el estómago hacia afuera, está forzando gradualmente tu cuerpo hacia la posición vertical. Siente también, cuando inhalas, que estás llenando los pulmones desde el diafragma y no solo los pulmones, sino todo el cuerpo, con aire. Elévate lentamente llevando los brazos hacia arriba, los codos a los lados hacia afuera y las manos pegadas al cuerpo. Siente que estás estirando la caja torácica hacia afuera, llenando la parte media de los pulmones. Entonces, con un movimiento elegante extiende los brazos hacia adelante por encima de la cabeza llenando la parte superior de los pulmones e imagina que el aire está llenando completamente los brazos hasta los dedos. Mantén esta posición por un momento, después exhala lentamente, baja los brazos e inclínate de nuevo hacia adelante. Círculo relleno. Con cada inhalación, siente que estás dirigiendo, no solamente aire, sino fuerza, vitalidad y alegría a cada célula del cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Con cada exhalación, siente que estás expulsando de tu mundo mental toda debilidad y negatividad. Círculo relleno. Con la última exhalación, baja las manos y permanece de pie. 24. Variación de la respiración yógica completa. Técnica de la variación de la respiración yógica completa. Círculo relleno. Haciendo el mismo movimiento de respiración yógica completa y técnica de respiración, al elevar el cuerpo simultáneamente, ténsalo en un movimiento de ola hacia arriba. Siente como si estuvieras levantando un gran peso delante de ti con las manos. Aumenta la tensión en los brazos y en todo el cuerpo hasta que tu cuerpo vibre con tensión media. En este punto deberías estar de pie, con los brazos levantados y ligeramente inclinados hacia atrás, con todas las partes del cuerpo en tensión media. Permanece así un momento, entonces inclínate con elegancia hacia adelante, exhala totalmente el aire y relájate completamente. Repite este ejercicio 3 veces o más. Hong, Sau en la espina. Practica esta técnica después de que hayas aprendido y practicado de forma regular la técnica del Hong, Sau diariamente por lo menos 6 meses. Practícala varias veces por semana en la preparación de Kriya. El Hong, Sau en la espina es un refinamiento de la técnica de concentración básica del Hong, Sau y es una excelente preparación para la técnica del Kriya Yoga.
Yogananda llamó a la técnica de Hong, Soul, Baby Kriya. Cuando se hace correctamente es una técnica muy potente de meditación. Técnica del Hong, Sau. Círculo relleno para practicar Hong, Sau en la espina. Comienza haciendo la técnica regular de Hong, Sau, empezando las prácticas de respiración doble y respiración medida. A continuación, después de cerca de 5 minutos, en vez de enfocarse en la respiración entrando y saliendo por las ventanas de la nariz, pon tu atención en la columna, en el centro de tu cuerpo. Puede ser de ayuda imaginarte allí un tubo hueco. Círculo relleno, enfócate en la energía subiendo y bajando con la entrada y salida de la respiración. Con cada inhalación, la energía sube naturalmente desde la base de la columna hacia el ojo espiritual e invierte su flujo con cada exhalación. Realmente la subida y la bajada de la energía en la columna es la que produce el flujo de la respiración entrando y saliendo. Círculo relleno, cuando sientas el movimiento de la energía hacia arriba y hacia abajo en la columna, repite mentalmente, Hong, con la inhalación y el movimiento de subida de la energía y, SAA, con la exhalación y movimiento de bajada de la energía. Círculo relleno, a medida que practiques más y más profundamente, la respiración se volverá más tranquila y más ligera. En este punto es posible que no sientas el movimiento de la energía en todo el trayecto desde la base de la columna hasta el ojo espiritual. Es posible que la sientas moverse solamente desde el corazón hasta el ojo espiritual. A medida que se vuelva incluso más ligera, puedes sentirla moviéndose solamente desde la médula oblonga hasta el ojo espiritual. Finalmente, con niveles 25, incluso más profundos de concentración, puedes sentirla solamente en el ojo espiritual. Enfócate en el flujo natural de la energía. Si en algún momento llegas a un estado sin respiración, has alcanzado la meta de la técnica del Hong, Sau. En este punto, deja la práctica de la técnica y disfruta de los efectos de calma y paz de esta práctica. Cuando la respiración comience de nuevo, suavemente continúa con la práctica. Navi Kriya. Practica Navi Kriya por lo menos una vez a la semana como preparación para Kriya. El propósito de Navi Kriya es estimular el chakra Manipura, el centro lumbar, detrás del ombligo, y hacer subir la energía por la columna hasta el centro de la conciencia crística, en el entrecejo. No es una parte necesaria de la técnica de Kriya Yoga dada por Paramhansa Yogananda, sino una práctica que él enseñó, al igual que la Hiri Mahasaya. Técnica del Navi Kriya. Para practicar Navi Kriya, siéntate erguido, con los ojos cerrados, pon tu mirada en el entrecejo y lleva la barbilla hacia el pecho, produciendo un cierre con ella. Concéntrate en el chakra Manipura. En esta posición, canta mentalmente Aum 100 veces, tratando con cada canto de Aum de estimular dicho centro. A continuación, levanta la cabeza muy despacio y llévala hacia atrás. En esa posición, manteniendo la conciencia en el chakra Manipura y la mirada en el entrecejo, canta de nuevo Aum 25 veces. Círculo relleno, después de la práctica, siéntate tranquilo, mirando, con los ojos cerrados, al ojo espiritual. Siente la energetización de toda la columna gracias al poder de esta práctica. Pautas para la práctica de Navi Kriya. Círculo relleno, el Navi Kriya se hace una vez, contando 100 con la barbilla baja y 25 con la cabeza hacia atrás. Círculo relleno, respira naturalmente. No mantengas la respiración o intentes controlarla de ninguna forma. Círculo relleno, si eres capaz de hacer Kechari Mudra, puedes practicar Navi Kriya mientras haces Kechari Mudra. Se enseña en los 14 pasos para una conciencia más elevada. Maha Mudra. Practica 2-3 ciclos por lo menos 3 veces por semana como preparación para la iniciación de Kriya. Esta es una versión modificada de la técnica completa de Maha Mudra enseñada en la iniciación de Kriya Yoga. Un mudra es una postura que se ha diseñado para aumentar nuestro estado 26 de conciencia y estimular el flujo de energía en el cuerpo, particularmente con la intención de dirigir esta energía hacia arriba para una meditación más profunda. Maha Mudra significa literalmente, gran mudra, quizá por los beneficios que da. Endereza la columna, la carga de energía y estimula la correcta distribución de prana, energía de fuerza vital, a lo largo de la columna. Esta técnica, cuando se practica correctamente, puede también equilibrar el flujo de energía en todas las partes del cuerpo. El yoga enseña que todas las enfermedades tienen su origen en la columna. Puesto que Maha Mudra trabaja directamente en la columna, la práctica regular de esta técnica se considera no solo fortalecedora del ser, sino también efectiva en la eliminación de la enfermedad. Maha Mudra puede ser útil también en la transmutación de la energía sexual, específicamente cuando se practica más de los 2-3 ciclos usuales. Técnica del Maha Mudra. Círculo relleno, siéntate en una superficie firme pero acolchada, con una alfombra, o manta, para proteger los tobillos. Si estás entumecido por la mañana, puedes probar a hacer alguna postura de yoga, por ejemplo la de la liebre, como calentamiento antes de empezar el Maha Mudra. La práctica lenta y relajada es esencial para obtener los enormes beneficios que puede ofrecer este mudra. Círculo relleno, siéntate sobre el pie izquierdo, con el talón presionando el ano.
Con los dedos entrelazados, trae la rodilla derecha hacia el pecho. Cuida que la columna esté recta. Mientras tiras de la rodilla derecha, inhala por la de boca, con control, contando de 10 a 15 según te sea cómodo. Círculo relleno. Mientras mantienes la respiración, estira la pierna derecha hacia afuera, dobla hacia adelante y coge el dedo gordo del pie con los dedos meñiques de las manos, que siguen entrelazadas. Lleva la frente hacia la rodilla tanto como puedas. Si lo necesitas, puedes doblar ligeramente la rodilla. Tira del dedo gordo del pie, sintiendo un estiramiento en la columna. Mantén esta posición mientras cuentas hasta 6, contando de 1 a 6 o contando aún 6 veces, mentalmente. Mantén la atención en el entrecejo. Círculo relleno. Lleva la rodilla de nuevo hacia el pecho, trayéndola con las manos unidas, con los dedos entrelazados. En esta posición, exhala por la boca contando hasta 10 o 15. La exhalación debería ser contando el mismo número que en la inhalación. Círculo relleno. Cambia de lado, con el pie derecho presionando el ano. Repite la primera parte. Círculo relleno. Siéntate llevando ambas rodillas al pecho, con las manos entrelazadas y las nalgas en el suelo. De nuevo, inhala por la boca 10-15 mientras mantienes esta posición. Círculo relleno. Estira ambas piernas y tira de los dedos gordos del pie con las manos entrelazadas, sintiendo el estiramiento de la columna. Lleva la frente hacia las rodillas, mantén esta posición y respira contando hasta 6, con la atención en el entrecejo. Círculo relleno. Trae las rodillas de nuevo al pecho, con las manos entrelazadas. 27. Círculo relleno. Exhala por la boca en esta posición contando de 10 a 15. Círculo relleno. Este es un recorrido completo del Maha Mudra. Practica 2 o 3 recorridos. Si no eres capaz de practicarlo completo debido al entumecimiento de las rodillas, caderas o espalda, hay variaciones. 28. Técnicas para magnetizar la columna. Practícalas 1 o 2 veces a la semana en la preparación para Kriya Yoga. La estimulación gradual de la columna a través de estas técnicas te hará más consciente de los chakras y comenzarás a sentir que la columna es verdaderamente el altar del espíritu. Es en ella donde comienzan todas las experiencias espirituales. Círculo relleno. En primer lugar, siéntate erguido y mueve despacio el cuerpo de un lado a otro. Mientras el cuerpo se balancea, siente que la columna hace resistencia a este movimiento. Entonces cálmate, respira naturalmente y despacio. Haz esto varias veces con profunda concentración. A medida que vas a cada chakra, detente brevemente, canta mentalmente Aum, después continúa. Como método alternativo, puedes hacer más rápido esta práctica varias veces. También puedes practicar cantar Aum en cada chakra en voz alta mientras haces la ceremonia de sintonía superconsciente. Esta técnica se enseña en el folleto técnica de Aum que es parte de estas lecciones. Círculo relleno. Después de estas prácticas, observa mentalmente la energía subir y bajar por la columna. Cuando inhalas, la energía asciende naturalmente por la columna. Cuando exhalas, la energía desciende por la columna. Después de observar el movimiento de esta energía, practica Hong, Sau en la espina, tal como se enseñó anteriormente en esta lección. Siente que mientras practicas, la columna está completamente relajada, abierta y libre de obstrucciones. Técnica de Kriya. Esta lección hace énfasis en la parte técnica de Kriya. Recuerda siempre que Kriya también es un arte. Para recibir las bendiciones totales de Kriya es muy importante rezar a los maestros antes de empezar, pide sus bendiciones y siempre sintonízate con ellos. La respiración de Kriya, o técnica de Kriya. Círculo relleno. Inspira a través de la boca produciendo el sonido de oh en la parte expansiva de la garganta. Haz este sonido durante todo el tiempo que dure la inspiración y cuenta mentalmente hasta 10 o 15. Siente una corriente de energía fría subiendo por la columna al mismo tiempo que inspiras. Esta corriente empieza en la base de la columna, se dobla en la médula oblongata, pasa por el cerebro y termina en el punto entre las cejas. Tu atención debe de estar en la energía en la columna. Círculo relleno. Retén la respiración en el punto entre las cejas y cuenta hasta 3 o 5, el número que te resulte confortable. Tu atención debe estar en el punto entre las cejas. Círculo relleno. Expira con el sonido y que se produce en la garganta expandida. Haz este sonido durante todo el tiempo que dure la expiración y cuenta el mismo número que en la inspiración, 10 o 15. Siente una corriente templada de energía que, como una sensación de hilo de energía, va descendiendo desde el punto entre las cejas, pasando por el cerebro a través de la médula y terminando en la base de la columna. Inmediatamente empieza con una nueva inspiración de Kriya, no tomes una pausa. 29. Preparándonos para hacer Kriya. Después de Jong, Sau y antes de Kriya propiamente, puedes practicar unas técnicas preparatorias breves. Círculo relleno. Visualiza la columna como si fuera un tubo hueco subiendo por el centro de tu cuerpo hasta el punto entre las cejas o el centro del cerebro. Balancea el tronco suavemente de derecha a izquierda, siente cómo la columna resiste el movimiento. Hace esto durante unos minutos, después para en el centro y relájate. Círculo relleno. Hace un tubo con tus manos y llévalo a la boca. Respira a través de la boca durante unos minutos. Siente cómo las manos se enfrían con la inspiración y cómo se calientan con la expiración. Círculo relleno. Baja las manos y transfiere la sensación de frío y templado a la garganta.
Continúa inspirando y expirando y transfiere esa sensación de frío y templado a la columna. Siente una corriente fría subiendo por la columna cuando inspiras y una corriente templada, que parece un hilo de energía por la columna, cuando expiras. Círculo relleno empieza con unas crillas cortas, contando 2 o 3, para sentir cómo se mueve la energía por la columna hacia arriba y abajo. Poco a poco aumenta la duración de las respiraciones hasta 6, sintiendo que el flujo de energía se va haciendo más fuerte en la columna. Hace varias respiraciones de este tipo. Círculo relleno y después empieza con las crillas propiamente contando hasta 10 o 15. Puntos importantes. Círculo relleno, mantén los ojos concentrados en el punto entre las cejas durante toda la práctica de crilla. Círculo relleno, la atención está en el movimiento de la energía subiendo y bajando por la columna. Círculo relleno, la inspiración y expiración deben tener la misma duración de tiempo, contar al inspirar 10 y al expirar 10 o hasta 15. Círculo relleno, puedes contar mentalmente durante las primeras crillas. Deja de contar cuando tengas una sensación del tiempo que dura cada crilla. Círculo relleno, la retención que se hace al terminar de inspirar, debe durar 3 o 5 tiempos. Puedes decir, aum, de 3 a 5 veces en el punto entre las cejas. Círculo relleno, no se efectúa una pausa cuando se llega a la base de la columna. Círculo relleno, el sonido de o de la inspiración debe de hacerse en la garganta expandida, alrededor de la clavícula. 30. Círculo relleno, el sonido i de la expiración debe de hacerse en la parte alta de la garganta expandida, cerca de los oídos y no en la boca. El sonido es producido por el aire al pasar por la garganta, y no por el aire pasando a través de la lengua o en la boca. Círculo relleno, asegúrate que la columna está derecha, el tronco estirado y todo el cuerpo está relajado, especialmente alrededor de la garganta. Círculo relleno, respira abdominalmente, trata de no mover la parte alta del tronco o los hombros mientras respiras. Círculo relleno, usa unas gotas de aceite de oliva para lubrificar la garganta y prevenir que se seque. Deja que el aceite gote por la garganta. Círculo relleno, puedes practicar las primeras crillas haciendo el sonido más alto que el resto, para sentir el movimiento de energía más fácilmente. Círculo relleno, no practiques crilla con el estómago lleno, espera unas 3 horas si has tomado una comida abundante. Una comida ligera necesita menos tiempo para digerir. Círculo relleno, si interrumpes la crilla debido a que tienes que toser, bostezar, etc., no la cuentes y empieza una nueva crilla desde el principio. Círculo relleno, si estás muy enfermo no practiques crilla, es decir, cuando se tiene fiebre alta o el cuerpo está muy débil. Círculo relleno, siempre practica con devoción. Maha Mudra. Maha Mudra significa mudra extraordinario, y debe practicarse antes de hacer crilla. Esta técnica es muy importante para despertar la energía en la columna y para ayudarnos a sentir las corrientes mientras practicamos crilla. Técnica. Primera fase. Siéntate sobre el talón izquierdo con el ano descansado sobre el talón. Entrelaza los dedos y lleva la rodilla derecha hacia el pecho. Asegúrate que la columna está derecha. Mientras tiras de la rodilla hacia ti, haz la inspiración de crilla contando hasta 10 o 15, tal y como se explica en la técnica propiamente de crilla. Cuando retengas la respiración, estira la pierna derecha, lleva la frente a la rodilla, o hasta donde puedas, la idea es estirar la columna para que fluya la energía. Si necesitas doblar la rodilla puedes hacerlo ligeramente. Coge el dedo gordo del pie con los dedos meñiques de la mano, que aún están entrelazados, tira hacia ti con suavidad y siente cómo la columna se estira. Mantén la posición contando hasta 6, o cantando, aum, 6 veces. Continúa con la atención en el punto entre las cejas. 31. Después de contar 6, trae la rodilla de nuevo hacia el pecho con las manos entrelazadas. En esta posición expira con la respiración de crilla contando de 10 a 15. Segunda fase, lo mismo pero con la pierna izquierda. Ahora la pierna derecha está doblada y el talón debajo del ano y la pierna izquierda la llevamos doblada hacia el pecho con las manos entrelazadas. Repite la fase primera. Tercera fase, siéntate en el suelo y lleva las 2 rodillas hacia el pecho con las manos entrelazadas. Inspira con la inspiración de crilla mientras mantienes esta posición. Estira las 2 piernas enfrente de ti y con las manos entrelazadas, tira de los 2 dedos gordos de los pies hacia ti. Siente cómo la columna se estira. Lleva la frente hacia las rodillas, si lo necesitas, dobla ligeramente las rodillas. Mantén esta posición y contén la respiración hasta contar 6. Lleva la atención al punto entre las cejas. Trae de nuevo las rodillas hacia el pecho, tirando de ellas con las manos entrelazadas. Expira con la expiración de crilla en esta posición. Un Maha Mudra es cuando se completan las 3 fases. Antes de practicar crilla debes hacer de 2 a 3 Maha Mudras. Puntos importantes. Círculo relleno, recuerda que estás estirando la columna y no relajándote como se suele hacer en Hatha Yoga. Círculo relleno, las manos se mantienen entrelazadas durante todo el Maha Mudra, desde la fase primera hasta la tercera, si es posible. Círculo relleno, intenta practicar Maha Mudra tal y como se describe. Si te encuentras con limitaciones físicas puedes hacer algunas variantes como, en vez de sentarse en el talón, siéntate en el suelo con el talón al lado de la nalga y la rodilla doblada. Doblar, ligeramente, la pierna que está estirada.
O incluso hacerlo en una silla si esta es la única forma que puedes realizarlo. Jyoti Mudra. El propósito de Jyoti Mudra es llevar la energía enfocada que se ha despertado con la práctica de Kriya al punto entre las cejas. Esto te ayuda a ver la luz del ojo espiritual con más facilidad. Jyoti significa luz interna. Esta es una parte integral de Kriya Yoga y debe realizarse al finalizar las kriyas cada vez que practiques Kriya Yoga. Técnica del Jyoti Mudra. Al finalizar tu última kriya, eleva tus manos y prepáralas para hacer Jyoti Mudra e inmediatamente comienza una respiración de kriya contando hasta 10 o 15. Retén la respiración. 32. Contando hasta 25 y enfoca la energía en el punto entre las cejas. Expira con la expiración de kriya contando hasta 10 o 15. Posición de las manos en Jyoti Mudra. Cuando se retiene la respiración, los dedos se colocan de forma que se cierran todos los orificios de los sentidos. Los dedos tienen como misión dirigir y enfocar la energía en el ojo espiritual. Círculo relleno. Los dedos pulgares presionan ligeramente en los oídos tapándolos con la parte saliente de la oreja. Círculo relleno. Los dedos índices se colocan en las esquinas de los párpados cerrados, presionando con mucha suavidad sobre la esquina del hueso de la cavidad ocular. Debes de sentir una presión muy ligera en los ojos. Círculo relleno. Los dedos medios presionan y cierra la nariz. Círculo relleno. Los dedos anulares se colocan en la parte superior de los labios y los meñiques en la parte inferior, ciñendo los labios para que estén bien cerrados. Reteniendo la respiración cuenta hasta 25, si es que puedes. Para ayudarte a contar puedes cantar Aum 25 veces cantando 8 veces en grupos de 3 y añadir uno al final. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Suavemente frunce el ceño y siente que los dedos están dirigiendo la energía al punto entre las cejas. Con todas estas aberturas cerradas contempla luz del ojo espiritual y absórbete profundamente en ella. Después de contar 25, separa ligeramente los dedos de la cara abriendo los orificios que has cerrado. Deja las manos preparadas para el siguiente Jyoti Mudra. Expira con la respiración de Kriya y cuenta hasta 10 o 15. Siente como la energía va hasta la base de la columna. Esto es un Jyoti Mudra, realiza 2 o 3 después de terminar tus prácticas de Kriya. En el último Jyoti Mudra lleva tus manos a tu regazo lo más suavemente posible para que no te distraigas y puedas seguir con el punto de concentración en el ojo espiritual. Durante unos 15 minutos o más, siéntate sin moverte viendo hacia la luz y disfruta de los efectos de paz que deja la práctica de Kriya. También puedes practicar la técnica de Aum sin taparte los oídos, rezar, etc. Puntos para recordar. Círculo relleno. Hacer una inspiración de Kriya después de terminar el número de kriyas que habitualmente realizas. Círculo relleno. Retener la respiración y usar Jyoti Mudra contando hasta 25. Si sientes que no puedes llegar a 25, empieza con un número más bajo, el que funcione para ti, lo importante es que te encuentres. 33. Relajado durante la técnica. Empieza con un número menor pero trabaja para conseguir llegar hasta 25. Círculo relleno. Expirar usando la expiración de Kriya y dejando las manos cerca de la cara preparadas para el siguiente Jyoti Mudra. Círculo relleno. Presiona tus dedos con suavidad y firmemente cerrando las aberturas de los sentidos. Círculo relleno. Contempla con atención profunda y devoción al punto entre las cejas. No uses tensión. Círculo relleno. Ten paciencia si no ves la luz enseguida. Recuerda que la práctica de este mudra te ayuda en desarrollar tu habilidad para concentrarte en el punto entre las cejas, que en sí mismo es una gran ayuda en el desarrollo espiritual. Cómo introducir Kriya en tu meditación. Te recomendamos que primero practiques los ejercicios de energetización, después hagas el Maha Mudra. Reza a Dios y a los gurús para que te ayuden y guíen y si lo deseas puedes cantar o escuchar algunos cantos. Después hace unos minutos de Jom, so ya puedes empezar con la técnica de Kriya. Siempre deja por lo menos unos 15 minutos de silencio donde puedes disfrutar de la paz, o bien puedes hacer Jom, Sau en la columna, hacer la técnica de Aum, rezar, o comulgar con Dios. A continuación ofrecemos un sadhana para los nuevos iniciados a Kriya. Sadhana para los nuevos Kriyavanes de 1 hora u hora y media. 1. Energetización, 10.15 minutos. 2. Mahamudra, 5 minutos. Inspira 10, 15, retén 6, expira 10, 15. Hazlo 2 o 3 veces. 1. Reza, canta o escucha cantos. 5 minutos. 2. Jom, Sau, 5, 10 minutos. 3. Kriya, 8, 10 minutos. 4. Jyoti Mudra, 2, 3 minutos. Inspira 10, 15, retiene hasta 25, expira 10, 15. Hazlo 2 o 3 veces. 1. Disfruta del silencio interior por lo menos 15 minutos. 34. 2. Técnica de Aum, 10, 20 minutos. 3. Termina con oraciones curativas y oración de gracias. Revisión de la técnica de Kriya. Extractos del casete de la técnica de Kriya Yoga por Swami Kriyananda. En el Nuevo Testamento Jesús le dice a San Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, San Mateo 4:19 de la tarde. Según Yogananda, las llaves significan la técnica, el método por los que una persona puede abrir las puertas interiores de la conciencia, las puertas de los chakras, del ojo espiritual.
Si estas están cerradas, nuestra energía fluirá hacia afuera, hacia el mundo, en vez de hacia arriba, hacia el cerebro. Hay muchos pasajes como estos en la Biblia que describen las realidades yógicas. El libro de las Revelaciones habla del olivo que crece en los bancos del río de la vida. El río de la vida es la columna, los dos olivos describen a Ida y Pingala. Se dice que dan 12 tipos de frutas, estas frutas representan los 6 chakras con su polaridad norte y sur, de forma que cuando la energía circula arriba y abajo en la columna, se convierte en 12 debido a la polaridad. Puedo hablaros de muchos, muchísimos ejemplos que hay en el Nuevo y Viejo Testamento que corroboran estas verdades. En las enseñanzas de la India hablan de los chakras en la columna como pasajes que tienen que abrirse, o como flores de loto donde los pétalos tienen que girar y dirigirse hacia arriba, hacia el cerebro. Cuando esto ocurre, la energía y la conciencia serán capaces de elevarse a través de la columna hacia el cerebro y dirigirse fuera hacia la conciencia cósmica. Santa Teresa de Ávila dijo que cuando el alma entra en éxtasis, es como si uno fuera disparado hacia arriba como la bala que sale de la pistola. La imagen de que una bala pasa hacia arriba a través del cañón de una pistola, es muy similar a esta energía que se dispara hacia arriba por el tubo de la columna, hacia el cerebro y hacia afuera hacia la conciencia cósmica. Esta descripción del movimiento ascendente es algo que encontramos en todas las religiones. Toda religión habla del cielo que está arriba y el infierno abajo. Sabemos que eso no es literalmente verdad. Sabemos, por ejemplo, que la gente que vive en el hemisferio sur de la Tierra consideran arriba lo que nosotros consideramos abajo. En un sentido absoluto no hay forma de saber qué es arriba y qué es abajo, pero ciertamente y relativamente a nuestros cuerpos, encontramos que lo siguiente es verdad. A medida que nuestra conciencia se eleva nos encontramos en sintonía, nos encontramos en un cielo interior. A medida que nuestra conciencia desciende sentimos lo contrario. En las mismas palabras que usamos, y no solamente en el inglés pero en todas las lenguas, hay expresiones que similares que describen los estados de ánimo como, estoy alto de moral, o sentirse deprimido, estoy bajo de moral. Todas estas expresiones implican una experiencia universal del hombre que no depende de dogmas o creencias pero más en una experiencia real. Esta experiencia será la misma para todo el mundo porque estamos hechos de la misma manera. Ver el ojo espiritual es también una experiencia universal que no depende de las creencias. Yogananda describe el ojo espiritual, que la gente ve cuando sus mentes están profundamente en 35. Calma y concentradas, como un anillo de oro con un campo opalescente, violeta, azul dentro del campo de oro, y con una estrella blanca de 5 puntas en el centro. Realmente los dos ojos, el ojo espiritual y los ojos físicos, son un reflejo de la médula oblongata, que es el corte transversal de la misma columna y muestra las capas de las distintas envolturas de la energía en la columna. Hay 3 pasajes concéntricos, el más exterior está reflejado en el ojo espiritual como un aro dorado y en el ojo humano como la parte blanca del ojo, esto representa la energía del mundo astral. A medida que medites durante años profundamente en esto, empezarás a ver el ojo espiritual que se alarga, y verás un túnel dorado. A medida que vas entrando en ese túnel, vas a ir a la luz astral. A medida que profundices verás un campo azul que se alarga formando un túnel, al ir en él tú irás a la conciencia crística, que es también el mundo causal. La estrella del centro representa el reino de Dios que va más allá de la creación. Una vez que entras en la realidad interna de la conciencia humana, que está detrás del temperamento, la personalidad, la estructura de los hábitos y el sistema de creencias, se va incrementando una universalidad que se aplica a todo el mundo. Esto es especialmente verdad con la técnica de Kriya Yoga, porque trabaja con la realidad central de nuestro ser y de nuestra naturaleza humana. En esta era nuestra conciencia ha empezado a ser más sensitiva, es más consciente de las realidades interiores, una vez más somos capaces de entender las realidades de la energía, no solamente de la materia. Es por ello que Babaji dio esta técnica a la Lahiri Mahasaya y a través de él al mundo. Llegó el momento, a través de esta técnica, de no poner énfasis en los aspectos exteriores de la religión, tal como renunciación. Él quería poner el énfasis en que la renunciación es interior, y que tú puedes estar casado y tener hijos, como la Lahiri Mahasaya era, y aún así buscar a Dios. Lo importante es que practiques esta técnica en tu corazón y que te dé cuenta que todas las actitudes religiosas simbolizan un práctica interior y no exterior. Una era muy importante ha amanecido al transmitir Kriya Yoga a la Lahiri Mahasaya en 1861. Cuando Babaji le dio esta técnica a la Lahiri, dijo que había transmitido esta técnica en otra vida como Krishna a Arjuna. Y como Krishna dijo que había impartido esta técnica en otras encarnaciones mucho antes que la historia escrita hubiera comenzado. Esta técnica ha sido transmitida por los grandes maestros una y otra vez y otra vez. De esta forma nosotros somos parte de una ola que ha venido a este mundo repetidamente, esta es la ola que puede traer a la gente la experiencia auténtica de Dios. El momento ha llegado de ir más allá de las creencias religiosas. Como Yogananda solía decir, el momento de conocer a Dios ha llegado. Citas sobre Kriya Yoga. Palabras de Paramhansa Yogananda del libro, La esencia de la auto-realización.
Porque el nuevo iniciado en Kriya Yoga tiene que decir, sí, cuando viene a recibir la bendición durante la ceremonia. Es solamente una promesa de que va a practicar esta técnica y, manteniendo la tradición antigua, para mantener su secreto. Es el, sí, de discípulo, expresa la firme resolución de los devotos que de ahora en adelante va a dejar a un lado las motivaciones egoístas y van a dedicarse a hacer la voluntad de Dios solamente, como se expresa a través de la línea de gurús. Si tú tomas la iniciación en este espíritu, rápidamente llegarás a Dios. 36. Kriya propiamente preparación. 1. Visualiza tu columna astral como un tubo hueco que está situado en el centro de tu cuerpo y que va desde la base de la columna hasta el punto entre las cejas. Coloca tu mano izquierda en la base de la columna, al final del coxis, y la mano derecha en la médula oblongata, que es la pequeña hendidura que se produce en la parte posterior del cuello, en concreto en la unión de la cabeza con la columna. Siente que entre tus manos hay un tubo hueco desde la base de la columna hasta la médula oblongata. Puede que sea de 2 centímetros de diámetro o tan amplio como tú lo sientas. Ahora, lleva la mano izquierda al ojo espiritual, que es el punto entre las cejas. Siente como el tubo se dobla en la médula y continúa hasta el ojo espiritual. Cuando hagas Kriya, visualiza este tubo que está hueco y libre de obstáculos. 2. Suavemente y despacio, balancea tu tronco de izquierda a derecha, solamente unos centímetros de su centro. Siente como si la columna física resiste este movimiento, o como si pasaras por una columna de energía cada vez que cruzas en el centro. 3. Hace un tubo hueco con tus manos. Coloca la mano derecha en la boca y la izquierda pegada a la derecha. Inspira y expira por la boca y a través de ese tubo hueco, siente la sensación de frío y calor que produce la inspiración y expiración. Después transfiere estas sensaciones a la garganta y a la columna. Sonidos de Kriya y las corrientes. 1. Practica los sonidos de Kriya. Para ello relaja tu cuello y trae la lengua, relajada, hacia la base de la garganta. Después lleva la lengua a su posición normal pero mantén la garganta relajada y abierta. Inspira y expira a través de la boca abierta, no por la nariz. El sonido ascendente de la corriente energética se produce en la parte profunda de la garganta expandida, en la base de la garganta, con la inspiración a través de la boca, no por la nariz. La corriente es fuerte y la sensación es fresca, como el rociar de una fuente fría. El sonido es de un profundo como si se produjera en una cueva. Y el sonido de la corriente descendente se produce con la exhalación del aire en la parte alta de la garganta expandida, en la parte más alta de la garganta debajo del oído. Es una sensación templada y es como un hilo de corriente energética. Asegúrate que los sonidos se producen en la garganta sin el uso de las cuerdas vocales y no en la boca. El sonido ascendente se lleva hasta el punto entre las cejas. La corriente de se lleva controladamente y con más profundidad hasta la base de la columna. Siente que con cada Kriya te interiorizas más y te lleva más profundamente dentro de la columna astral. 37. 2. Hace un tubo hueco con las dos manos haciendo un círculo con los dedos y poniendo un puño hueco encima del otro y llévalos a la boca. Respira por la boca a través de ese tubo hueco. Siente el frío en tus manos con la inspiración y siente el calor con la exhalación. Después lleva esa sensación de frío y calor a tu garganta, y después a tu columna. Este ejercicio se recomienda hacer antes de empezar la práctica de Kriya. 3. Haz varias Kriyas cortas antes de empezar con la primera Kriya de respiración completa. Siente la corriente en la garganta principalmente. Después realiza unas respiraciones más largas, contando hasta 3 o 5, y sintiéndolas en la columna. Después expira y empieza con las Kriyas regulares. La respiración completa de Kriya. Inspira a través de la boca produciendo el sonido de durante todo el tiempo que dure la inspiración, en la parte expansiva de la garganta, contando de 10 a 15. Siente una corriente de energía fría subiendo por la columna al mismo tiempo que inspiras, empezando en la base de la columna, doblándose en la médula oblongata, pasando por el cerebro y terminando en el punto entre las cejas. Tu atención debe de estar en la energía en la columna. Retiene la respiración en el punto entre las cejas y cuenta de 3 a 5. Tu atención debe estar en el punto entre las cejas. Expira con el sonido, durante todo el tiempo que dure la expiración, que se produce en la garganta expandida, contando el mismo número que en la inspiración. Siente una corriente templada de energía que, como un goteo, va descendiendo desde el punto entre las cejas, pasando por el cerebro a través de la médula y terminando en la base de la columna. Inmediatamente empieza con una nueva inspiración de Kriya, no tomes una pausa. Esto es una respiración de Kriya. Al principio practica 14 Kriyas por la mañana y 14 Kriyas por la noche. Inmediatamente después de tu Kriya número 14, empieza otra respiración de Kriya y practica Jyoti Mudra 3 veces. Una vez a la semana intenta hacer una meditación más larga de 2 o 3 horas. En esta meditación puedes incrementar el número de Kriyas, siempre de 12 en 12. Ahora bien, solamente realiza el número de Kriyas que seas capaz de hacer con una profunda concentración y devoción. Resumen de la técnica de Kriya propiamente.
Es una buena idea hacer los ejercicios preparatorios, pasos 1, 3 abajo indicados, cada vez que haces crilla, especialmente si eres un nuevo crillábano, como una forma de mejorar y revitalizar tu práctica de crilla. 1. Llevando las manos a la base de la columna y al punto entre las cejas, siente la columna como un tubo hueco. 2. Balanceate suavemente y percibe la columna astral. 38. 3. Hace un tubo hueco con tus manos. A través de ese tubo hueco inspira y expira por la boca. Transfiere las sensaciones de frío y calor de las manos a la garganta y a la columna. 4. Prepara las corrientes. Hace respiraciones de crilla cortas e increméntalas poco a poco, haciendo los sonidos de crilla y sintiendo las corrientes de energía. 5. Comienza con la respiración completa de crilla contándolas con tu mala especie de rosario que ayuda. 5. Comienza con la respiración completa de crilla contándolas con tu mala especie de rosario que ayuda a contar, o con los dedos. 6. Siéntate en silencio después de realizar Jyoti Mudra. Disfruta de la paz que surge de tu práctica. Puedes rezar y sentir devoción, oír el sonido de Om sin taparte los oídos, o puedes hacer Yom Sa en la columna. Círculo relleno. Disfrutar los efectos de paz después de hacer las crillas es muy importante. Uno de los propósitos y efectos principales de crilla es liberar semillas de karma, o vórtices de energía, alojados en la columna astral que bloquean nuestro conocimiento pleno de Dios. Estas semillas, elevadas por las corrientes de energía de la columna, se liberan en el cerebro durante la práctica de crilla. Al sentarnos en la atmósfera de paz y devoción de la meditación después. Continuará. Ve la parte 2 luego.